Hola gente, vamos a trabajar hoy. Vamos a arrancar acá con el tema de lo que quedamos, lo que vimos la última clase. Creo que muchos es la primera clase que vimos nada más. Bueno, les cuento un poquito. Ustedes estuvieron viendo, llegaron hasta Rosas, según lo que me habían comentado. Entonces, bueno, avanzamos a partir de Rosas en adelante como para tener en cuenta, digamos, para enganchar con lo que vamos a ver este año. ¿Sí? No me quiero detener tampoco demasiado en esta parte, porque es bastante compleja, lo van a ver que lo voy a contar bastante rápido, pero la idea es que no nos detengamos demasiado en esto, sí que tengan una base, pero bastante sencilla, porque el programa de este año, como ustedes ya saben, es bastante extenso, y no me interesa que, digamos, que nos detengamos en estas cosas que pasaron en el siglo XIX, eh, digamos, cuando en realidad lo más importante y lo más jugoso, digamos, del programa de este año está en principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y esto es muy al comienzo. Bien, nosotros habíamos, ustedes con el profe del año pasado habían visto, ¿sí? Hasta Rosas asume la gobernación, aunque parece presidente, él es gobernador 2 veces. La primera vez es simplemente gobernador y después se le suma, tiene la segunda vez la suma de la representatividad y de todo, digamos, de todos los cargos públicos, ¿sí? En la primera presidencia que abarca es presidencia, la primera gobernación. Eh, Vamos a esto, porque bueno, es que se equivoca con Rosas, porque tiene un papel muy importante y a veces parece presidente, y es un gran error que suelen cometer cuando uno habla con respecto a Rosas, ¿sí? En realidad es gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el gobernador de la provincia más importante de la Argentina, eso no cabe dudas, y entonces esto tiene un papel fundamental en su desempeño, porque trabaja y actúa como si fuera presidente. Cuando él se le da la representación exterior, ¿sí? Que es la característica que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, él en algún punto, ¿sí? Se maneja como presidente, ¿sí? Y la relación que tiene con el resto de las provincias también nos hace parecer como si fuera un presidente. Él tiene 2 mandatos, el primero que va desde 1829 a 1832 y el segundo sí que va que es la suma de las funciones públicas, es el poder público es desde el 35 al 52, que es cuando se produce la batalla de Caseros. Bueno, Rosas es un estanciero de la provincia de Buenos Aires, de hecho parte de sus estancias estaban acá en Lanús, digo así porque yo soy de Lanús, las higueritas, pero que tenía bastante llegada con las clases más populares, era algo característico de los caudillos. Él, al igual que Urquiza y otros como Quiroga, eran caudillos que manejaban digamos, las diferentes provincias. Rosas asume después de una situación de bastante conflictividad y digamos, de bastante desorden de la Argentina, después de bastantes desaciertos desde el punto de vista político y de las relaciones exteriores, y bueno, él viene como a poner orden, y en ese poner orden está el tema de, digamos, de algún punto de trabaja como un dictador, o sea, tiene acciones más bien dictatoriales, él es federal, no se olviden que en la Argentina a esta altura estaba dividida en federales unitarios, ¿sí? Entonces, Rosas lo que plantea es justamente una visión distinta, una visión desde el federalismo, e impone algunos de los elementos del federalismo, como por ejemplo la divisa punzó, aquel que piensa distinto es reprimido, son algunas de las cuestiones por las cuales, digamos, digamos, es un poco violento. De hecho, los unitarios se tienen que exiliar a Uruguay. Bueno, hay muchas de las cuestiones de Rosa que son objetables, pero bueno, fue gobernador y dentro de su mandato una de las cosas que se le exige es el tema de la conformación de la Constitución. Él lo que plantea en la primera parte de su gobierno es que él no va a tratar de organizar y ordenar el país, y hasta que esto no se produzca, él no va a hacer, no va a hacer la Constitución. Hay un reclamo de muchas de las provincias, para que esto suceda, y especialmente en la segunda gobernación, que convoque como provincia central y más destacada al resto de las provincias del interior para poder resolver esta situación, digamos, de un Congreso constituyente y generar una constitución,
pero digamos, él sigue con la idea de que, y plantea esta cuestión de que todavía falta para lograr el orden y que las cosas no están dadas tampoco en la segunda gobernación para la conformación de la Constitución. Es ahí cuando Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, esto es un retrato. Sin embargo, esto es un daguerrotipo, ¿sí? Es una de las primeras fotos de la Argentina, así era Urquiza en realidad. En estos textos van a encontrar un montón de las primeras fotos y daguerrotipos también, que son las primeras fotos es la previa a la fotografía que nosotros conocemos en la actualidad. Bien, uno de los grandes reclamos viene del mismo riñón, como se dice, del federalismo, que del mismo Urquiza, digamos, gobernador de Entre Ríos, federal, al igual que Rosas, pero que lo que plantea es la necesidad imperiosa de una constitución. Es ahí cuando se enfrenta a Rosas, aparece con ayuda obviamente de Brasil, de gente que no, ni de algunos otros opositores que no estaban muy de acuerdo con el gobierno de Rosas, se enfrenta al gobernador de Buenos Aires, Urquiza, en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar dónde queda Caseros. Caseros está dentro de la provincia de Buenos Aires, para que tengan una idea, ¿sí? Acá está la casa de Rosas, para que tengamos idea, estaba acá en Palermo, ¿sí? Y Urquiza viene desde Entre Ríos, desde el norte, acá desde el norte, ¿sí? Justamente, desde acá. Ahí está. Viene desde acá, desde Entre Ríos, ¿sí? Y se atraviesa todo esto, para que ustedes tengan una idea, lo digo para que se den ustedes cuenta, y llega hasta acá, y se enfrenta con Rosas, acá, en esta zona, más cerquita de Rosas. Acá está Caseros. Este lugar, Caseros, que está dentro de la provincia de Buenos Aires y forma parte del partido de 3 de febrero, ¿sí? Acá es justamente donde se enfrenta Rosas con Urquiza, ¿sí? Para que lo veamos, no una cosa como tan lejana. Fíjense que está pegadito a la capital federal, ¿sí? Como yo les dije en su momento, acá es donde nació Tevez, en 3 de febrero. Está cerca de Fuerte Apache. Dejamos de compartir pantalla. Les voy a mostrar acá nuevamente. Bien, una vez que se enfrentan Urquiza con Rosas, Rosas termina su mandato por esta acción violenta y asume Urquiza. Urquiza tiene un gran problema, no lo quieren ni los unitarios ni los federales. Los unitarios porque es federal y los federales porque lo consideran un traidor a Rosas, ¿sí? Él asume una de las primeras cosas su objetivo fundamental es justamente la creación de una constitución. La lleva a cabo en el año 1853, ¿sí? Una de las primeras cosas que hace es ir a Santa Fe, porque en Buenos Aires hay una negativa a la presencia de Urquiza, justamente porque había mayoría unitarios y además porque los federales que estaban en Buenos Aires lo consideraban un traidor, y entonces él se va a Santa Fe. Y en realidad la mayor parte del gobierno lo hace lo efectiviza, digamos, su sede de gobierno lo va a hacer en Entre Ríos. Él vuelve a Entre Ríos para ejercer el gobierno, pero la constitución se termina haciendo en Santa Fe, se convoca para el año 1853, ¿sí? Al año siguiente, es lo primero que él hace, porque obviamente era la causa por la cual se había enfrentado a Rosas, y entonces convoca a los diputados de las diferentes provincias. No se olviden que lo que es actualmente parte de Santa Fe, parte de Chaco, parte de Formosa y la Patagonia no existía, sí eran territorios, pero que no tenían un orden ni una organización como por ejemplo las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, la misma Buenos Aires, Entre Ríos, ¿sí? O sea que la Argentina era mucho más chiquita. Convoca a los diferentes diputados para hacer efectiva la cuestión de la Constitución. Bueno, se lleva a cabo en el año 1853. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? Que se establecen, es la base para los derechos, las obligaciones, la forma de gobierno, las características de este gobierno, ¿sí? Después conocemos que hay un montón, digamos, de reglamentaciones, de leyes, de códigos, código civil, el código penal, pero digamos, la Constitución es la base, lo central, lo general, lo más sencillo, que hace referencia a derechos, obligaciones y formas de gobierno, ¿sí? Y cómo se ejerce ese gobierno. Por eso era muy importante la confección de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él convoca a los diputados, Buenos Aires
no está de acuerdo con la participación y queda al margen. ¿Qué le pasa a Urquiza? Urquiza gobierna, él es llamado a ser presidente, él es el primer presidente constitucional, en el año 1854 asume como un presidente, ¿sí? Pero de toda la confederación, digamos, sin Buenos Aires. Y esto le va a traer grandes problemas, porque Buenos Aires era donde estaba la aduana más importante, el ingreso económico más importante. ¿Sí? No hay que olvidarse que el Virreinato del Río de la Plata justamente se crea para manejar, controlar los recursos que se iban justamente en ese momento de manera ilegal por el Río de la Plata, por Buenos Aires. Entonces, Urquiza es un innovador, busca modernizar la Argentina, busca traer ferrocarriles, inmigrantes, algunos los trae, delimitar y conocer los territorios de Argentina, que hasta ese momento no se tenía muy claro cuáles eran, los límites y cuáles eran. Bueno, el primer geógrafo lo trae, las primeras mediciones sobre el ferrocarril, los primeros libros de geografía argentinos se hicieron durante la época de Urquiza, las primeras llegadas de los inmigrantes, muchos están en la zona de la Mesopotamia, muchos en Misiones, muchos en Entre Ríos, los trajo Urquiza. Él tenía una cabeza muy moderna y quería modernizar a la Argentina y organizarla, pero no había dinero, no había recursos y no había apoyo de la provincia más importante que era Buenos Aires. Entonces se veía limitado. Bueno, después de una serie de cuestiones, digamos que no vamos a profundizar porque además no quiero extenderme más que en este video para explicarlo, se logra finalmente la unificación con Buenos Aires en la batalla de Pavón, ¿sí? Urquiza se retira de las funciones de presidente y asume en 1861 y asume como primer presidente Bartolomé Mitre. Y acá empieza lo que se llaman las presidencias históricas. Son tres, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, porque los tres, junto con Urquiza, no le vamos a sacar crédito, son los tres que le dan más Urquiza, que van a darle orden y organización a este país que estaba recién, digamos que son los tres presidentes que vienen después de la Argentina unida, después de, digamos, de Pavón, después de la unificación total, y después de la Constitución. Entonces son como los tres presidentes fundadores, digamos, de lo que es la nación argentina y el Estado argentino. ¿Sí? El primero va a ser Bartolomé Mitre, que va a darle, es una persona muy inquieta desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista, es historiador, es un gran militar, fue el creador del diario La Nación, así era Bartolomé Mitre. Y bueno, se destacó por sus hazañas militares, se destacó por la formación del diario que hasta el día de hoy está. Y bueno, él gobierna parte, no mucho tiempo, porque enseguida empieza la guerra de la Triple Alianza, o la guerra contra el Paraguay, ¿sí? Entonces él está prácticamente, está a cargo, ¿sí? Del ejército brasileño, el uruguayo y el argentino en contra de Paraguay, y una guerra que pensaban que iba a ser mucho más corta, se extendió muchísimo en el tiempo, y él, digamos, acá en efectividad, digamos, como presidente, estuvo muy poco tiempo al mando. Sin embargo, digamos, fue uno de los, digamos, primeros, el primer presidente, digamos, de la Argentina unida después de la batalla.